Derivada de la multiplicación de dos funciones. Vamos a ver la fórmula número 5 para obtener derivadas, que se refiere a la multiplicación de dos funciones. Entonces, sean u y v dos funciones, su derivada será igual a, tenemos u multiplicado por la derivada de v con respecto a x, más v multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Ahora procedamos a realizar una demostración. Entonces tenemos la función y igual a u por v. A esta la vamos a llamar la expresión número 1. Entonces procedemos de la siguiente manera. Primero vamos a introducir la variación en la función. Entonces vamos a sustituir u por u más el incremento de u, y también vamos a sustituir v por v más el incremento de v. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Esto es igual, tenemos u, que lo sustituimos por esto, entonces tenemos u más el incremento de u. Esto multiplicado por v, pero v se sustituye por esto, entonces tenemos v más el incremento de v. Ahora, como aquí introdujimos una variación tanto en u como en v, entonces esto tiene un efecto en y. Por lo tanto, esto será igual a y más el incremento de y. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones. Aquí nos queda y más el incremento de y, que es igual, vamos a multiplicar u por v, nos queda u por v. Luego tenemos más, multiplicamos u por el incremento de v, entonces nos queda u por el incremento de v. Luego tenemos más, multiplicamos este término por este término, nos queda v multiplicado por el incremento de u. Luego tenemos más, multiplicamos este término por este término, tenemos el incremento de u multiplicado por el incremento de v. Y esta es la expresión número 2. Ahora lo que vamos a hacer es restar la expresión 1 de la expresión 2. Por lo tanto, tomamos toda la expresión 2, la colocamos aquí y le vamos a restar la expresión 1. Por lo tanto, nos queda menos y, que es igual a menos u por v. Realizamos las operaciones, tenemos que y se anula con menos y v se anula con menos v. Por lo tanto, aquí nos queda el incremento de y, que es igual a u multiplicado por el incremento de v, más v multiplicado por el incremento de u, más el incremento de u multiplicado por el incremento de v. Y esta será la expresión número 3. Ahora el siguiente paso consiste en dividir la expresión 3 por el incremento de x. Entonces tomamos toda la expresión 3, la colocamos aquí y lo vamos a dividir por el incremento de x. Entonces tenemos el incremento de y sobre el incremento de x, que es igual a este término sobre el incremento de x más este término sobre el incremento de x más este término sobre el incremento de x. Y esta es la expresión número 4. El siguiente paso consiste en obtener el límite de esta expresión número 4 cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces vamos a obtener el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de y sobre el incremento de x. Esto es igual, aquí tenemos u multiplicado por el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de v sobre el incremento de x. Luego tenemos más v multiplicado por el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de u sobre el incremento de x. Y finalmente tenemos más el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de u por el incremento de v con respecto a x. Ahora tenemos que este límite por definición es la derivada de y con respecto a x, que es igual a u multiplicado por este límite que por definición es la derivada de v con respecto a x. Luego tenemos más v multiplicado por este límite que por definición es la derivada de u con respecto a x. Entonces ponemos derivada de u con respecto a x. Luego tenemos más este límite, pero observemos que
Cuando el incremento de x tiende a 0, entonces el incremento de u también tiende a 0. Por lo tanto, esto se elimina. Ahora hay que observar que aquí tenemos y, pero y es igual a u por v. Entonces esto nos queda de la siguiente manera. Tenemos que la derivada con respecto a x de y, que es u por v, entonces ponemos u por v, esto será igual a u multiplicado por la derivada de v con respecto a x, más v multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Y como podemos ver, este último resultado es la fórmula de la derivada del producto de dos funciones. Recordemos entonces que la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función.